Buenos días, esta es la primera tarea de pensamiento sistémico. Vamos a hablar del capítulo 17, de la página 17 a la página 34 del libro, primer capítulo. El autor nos quiere dar una noción de qué es pensamiento sistémico. Nos dice que antiguamente se llamaba pensamiento sistémico magia, que es cuando sabemos cómo se trata algo, pero que no podemos comprender. Entonces, para esto, el autor también nos habla de dos clasificaciones: la praxis, que es lo que se maneja adecuadamente con la sistémica, que es entender el porqué de lo que estamos haciendo, la razón del porqué como tal. Entonces, también nos habla para mí, un paradigma, de una forma general de concebir del ser humano, que es la forma de adquirir el conocimiento a través de la ciencia. Para el autor, pues la raíz etimológica de ciencia significa separar, significa dividir, significa distinguir, diferenciar, rechazar, discernir. Entonces, las prácticas científicas como tal, para el autor, son esenciales en fenómenos que aborden conocimientos que tengan relación en el clasificar, en el ordenar, en el taxonomizar. Pero ya cuando la ciencia pretende estudiar una entidad conformada por las relaciones, es donde colapsa la ciencia y es donde carece de herramientas. Por lo tanto, el autor, para trabajar en lo unitario, en la unidad, en el pensamiento colectivo, trata de agregar más ideas, y en vez de utilizar palabras como distinguir o diferenciar, el autor nos pretende cambiar esa idea por identificar. En vez de hablar de fusión, de separar o fusionar, el autor nos dice que es mejor entenderlo como conectar, ¿sí? Y la idea de juntar, de unir, de conectar, es finalmente lo que llamamos el pensamiento sistémico, la sistémica. Entonces, para el autor hay 4 pilares fundamentales que componen el pensamiento sistémico: la cibernética, el constructivismo, la hermenéutica y el pensamiento complejo. La cibernética, etimológicamente, es el timonel del barco, es como ese camino, esa meta o ese propósito al cual está encaminado el ser humano. Es como yo lo entiendo. El significado es que se refiere la cibernética a una ruta o estado ideal que se compara con el estado real. Entonces, el autor nos habla de una interacción también circular. Esa interacción circular es un factor común en todos los pilares que nos quiere dar a entender el pensamiento sistémico. Y esto se puede interpretar como los factores que influyen en el cumplimiento de los propósitos, en el cumplimiento de las metas. Entonces, cómo estos factores interactúan circularmente. Para entender la cibernética, el autor nos da un ejemplo que es sobre un pensamiento o una visión cibernética del ser humano, que es cuando el ser humano no se preocupa de cómo se logrará la meta, sino que lo da por hecho que se logrará. También hace ahínco de que se debe diferenciar, o más bien, para ser más sistémicos, se debe conectar una causalidad lineal con una causalidad circular, como lo habló. En vez de hablar P, entonces Q, entonces Z, se puede hablar de P, entonces Z, entonces Q. Se tiene que hablar de una interacción circular, como tal lo estamos viendo. El segundo tema es el constructivismo. En el constructivismo, el autor lo que nos quiere dar a entender es que la experiencia es la causa y el mundo es la consecuencia. Eso es como la máxima de un constructivista, lo cual se refiere también a una visión epistemológica como tal. Pero también ahí está la contraparte, que dice que al referirnos de nuestra causa, cuando nos referimos que nuestra causa es algo y nuestra consecuencia es ser ese algo, se pretende ver de una manera realista, ¿sí? Y por lo tanto ontológica. Entonces, estas dos visiones son polares y son necesarias para lograr una unidad. Nos da el ejemplo del
hablado, ¿sí? Que cómo lo motriz actúa sobre lo sensorial y cómo lo sensorial actúa sobre lo motriz. También tengo un ejemplo de un libro, se llama La enfermedad como camino, un capítulo que habla sobre unidad y polaridad, que dice así: el valor de una pintura no reside en la calidad de la tela y en los colores. Los componentes materiales del cuadro son portadores y transmisores de una idea, ¿sí? Una imagen interior del artista como tal. El lienzo y el color, componentes físicos, permiten la visualización de lo invisible y son por lo tanto expresión física de un contenido metafísico. Entonces es como tal un análisis de causa y efecto que se puede interpretar. Por otro lado está la hermenéutica, que es como esa arte de interpretar las cosas. ¿Qué nos dice el autor sobre la hermenéutica? Que el lenguaje es el elemento que va articulando el mundo de los significados particulares de cada ser, formándose de este modo la intersubjetividad, es decir, lo social. Nos dice una máxima que es quien escucha y no quien habla el que determina el significado de una expresión. Para un ejemplo de hermenéutica también traje otro ejemplo, que es, un juego óptico. Aquí está. Es un juego óptico de doble fondo, ¿sí? Se puede interpretar de dos direcciones. Se puede llegar a la conclusión de que hay un vaso y dos caras. Esto lo que pretende decir es que el ser humano puede interpretar como sea, en últimas hay que unir esas interpretaciones. Por lo último se encuentra el pensamiento complejo, que es como una idea macro de traspasar límites de pensamiento y tener un pensamiento relacional, de conexión, redes en los conceptos de las ideas y una visión del universo conectado. Se establece una cosmovisión que involucra una actitud frente al mundo, la naturaleza y el conocimiento mismo de las posiciones de un observador que pretende ver relaciones en el observado. Muchas gracias.